Hola hermanos, buenas tardes, noches. Quiero darles la bienvenida a un día más de devocional, no un día más, a una cita en cuanto al Señor, a las 7 de la noche, como todos los días tenemos devocional. Eh, Quiero mencionarte que me siento muy contenta, muy emocionada realmente porque pues el día de hoy traigo una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo. Y bueno, el tema del día de hoy que quiero compartirles, hermanos, es la importancia de los niños para el mundo y la iglesia. Sé que vas a pensar, claro, iba a hablar de niños porque es maestra de niños. Pero sí, hermano, realmente el Señor ha tocado mucho mi corazón respecto a esta situación. Te voy a explicar por qué. Hermano, actualmente hemos visto los índices de violencia familiar, los cuales se han estado elevando durante la cuarentena, ya que como sabes, actualmente ha sido muy difícil o ha sido, sí, muy difícil en cuanto a convivir con nuestra familia, que pues realmente estamos acostumbrados a ir del trabajo a la casa al trabajo, a la iglesia, pero realmente nunca habíamos estado tanto tiempo reunidos con nuestra familia. Entonces, actualmente se están elevando mucho estos índices de violencia familiar, del esposo a la esposa, de los adultos hacia los niños. Y esto es debido a una situación muy importante. Esto es a la educación moral y espiritual que se le dio a los padres de familia que provocan esta misma violencia. ¿A qué me refiero con esto? A que todos los que somos actualmente adultos en algún momento fuimos niños, en el cual cuando desde que nacemos nos empieza a enseñar a hablar, a decir mamá, papá, agua, no sé, a que empecemos a pedir las cosas, empezamos a que nos enseñen a gatear, o bueno, a gatear regularmente aprendemos solitos, pero sí nos enseñan a caminar, a correr, a hablar, a leer, a escribir, bueno, infinidad de cosas. Pero mira hermano, todo esto se nos enseña desde niños. Todo esto se nos enseña. No nacemos con un chip ya ingresado en la cabeza, como un teléfono. Por ejemplo, compras un teléfono nuevo y ya tienes toda tu información respaldada en una memoria. Lo que haces solamente es actualizar la información o ingresas esa memoria al teléfono y tu teléfono ya es prácticamente tuyo, ya sabe qué hacer, ya sabe qué es lo que tienes, tú ya sabes en dónde están las cosas. Bien, pero nosotros como personas no tenemos ese chip, no nacemos con esa información guardada en nuestra mente. Bien, entonces asimismo, conforme nosotros no nacemos con esa información guardada, en cuanto a aprender todo ese tipo de cosas, desde niños se nos empiezan a crear convicciones, se nos empiezan a enseñar educación de por favor, di las cosas por favor y gracias, pide permiso, da las gracias, no sé, todo ese tipo de cosas, ¿correcto? Entonces, actualmente, hermano, realmente estamos notando toda esta situación, ya que, por lo tanto, el día de hoy quiero que tú y yo veamos algo importante en nosotros. Eh, Todo lo que actualmente vivimos como adultos, todo lo que se nos enseñó de niños, algo que está tan arraigado a nosotros, es algo que se nos enseñó desde muy niños. He conocido personas que dicen, bueno, es que esto desde niña me lo enseñaron y no lo puedo dejar hacer. ¿Por qué? Porque para mí es una ley, para esa persona se convierte en algo que tiene que hacerse, no es algo bueno, es algo que se le enseñó realmente. Ajá. Pero sabemos que lo que tenemos muy arraigado a nosotros viene desde que somos niños, por lo tanto, todo aquello que vivimos como adultos actualmente, todo lo malo, todas las consecuencias, todo lo que actualmente tú y yo podemos considerar que es malo, que sabemos que decimos, híjole, aquí sí la regamos. Yo recuerdo mucho en mis épocas bueno, cuando iba a la escuela, recuerdo que hacía tonterías y decía, ¿cómo pude haber hecho todo esto? Pues todo esto que se nos enseñó, todos los errores que como adultos es porque no hubo una buena guía durante nuestra niñez. Por lo tanto, quiero que el día de hoy tú me acompañes a conocer esta historia, bueno, a conocer un poco más de esto. Te voy a pedir que por favor me acompañes a buscar Mateo 19,
13 al 15. Por favor, te diría que me dijeras amén si me encuentras, pero lamentablemente no podemos estar, no estamos en la iglesia. Pero bueno, en la palabra de Dios dice, en Mateo 19 del 13 al 15 dice lo siguiente. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara, pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, dejen a los niños que se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Yo estoy leyendo la versión traducción de lenguaje actual para que por favor, si usted tiene esta versión, puedan entender. Bien, entonces, aquí en la primera parte de este pasaje se puede ver algo bastante importante en las madres de estos niños, ya que ellas habían oído lo que Jesús hacía, de sus milagros y de que él tenía el favor de Dios, pero por lo tanto ellas querían que Jesús bendijera las vidas de sus hijos, orara y que esto fuera con el propósito, hermano, de entregar sus vidas en las manos de Jesús. Aquí se nos enseña algo muy importante, hermano. Así como las madres de estos niños, aquí se nos menciona algo muy importante, que es que somos responsables como padres de llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos o bisnietos hacia Jesús y poner en sus manos su futuro. Muchas veces solamente creemos que la responsabilidad de la vida espiritual es de la maestra de niños, de los pastores, de los líderes de la iglesia, que si el niño se portó mal es que porque vio una actitud negativa en la iglesia, cosa que no debería de pasar, pero muchas veces como padres queremos justificar y decir, bueno, es que en la iglesia, ellos van a la iglesia, no sé qué tipo de cosas estén enseñándole a sus niños en la iglesia, si sus maestras estudian, si sus maestras se preocupan, si sus maestras dicen correctamente la palabra, pero hermano, ¿cómo vamos a saber si realmente las maestras están guiando a tus hijos o están dando la enseñanza correcta a tus hijos? Si realmente no nos preocupamos por saber qué hicieron en la escuela, qué hicieron en la escuelita bíblica. Muchas veces escucho que ocupan la escuelita bíblica como una guardería. De, ¿sabes qué? Súbete y ya déjame escuchar mi prédica, porque seguramente el Señor tiene algo importante, cosa que a veces nada más vas y te duermes en la predicación, hermano. Pero, bueno, es una broma. Pero realmente es lo que pasa. Muchas veces creemos que la responsabilidad espiritual de tu hijo o la responsabilidad de enseñar y guiar a tu hijo es de los maestros y de los pastores, de los líderes, del chico de la alabanza, no sé. Creemos que todos ellos son los más importantes aquí, pero realmente así no es, hermano. La importancia y la responsabilidad aquí es de los padres, de darles un seguimiento correcto, a sus hijos. Y esto es porque es un mandato del Señor. Esto viene escrito en la palabra. Y por favor te pido que para que tú y yo podamos corroborarlo, que me acompañes a Deuteronomio 6 y 7. Deuteronomio 6, del 6 al 7, el cual dice lo siguiente. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. ¿A qué se refiere este versículo, hermano? A que debemos de hacer la palabra de Dios nuestra, hacerla nuestra, apropiárnosla, hacerla nuestra y perteneciente a nuestra vida diaria. Pero sobre todo tenemos que enamorarnos del autor de este libro. Sabemos que sí, la escribieron humanos, la escribieron profetas, la escribieron personas, pero realmente quien la inspiró fue el Señor, fue Dios. Entonces el verdadero autor de este libro ha sido Dios, porque si estos hombres no hubieran tenido el Espíritu Santo y no hubieran tenido esta relación y ese amor tan apasionante para con Dios, Él no hubiera
eh, plasmado sus ideas y lo que él quería a través de la Biblia, ¿correcto? Entonces, tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas y compartirlo sobre todo con nuestros hijos y nuestra familia. Esa es una de nuestras más grandes responsabilidades. Anteriormente hemos escuchado y se ha escuchado la palabra acerca de la familia. Pues así debe de ser, hermano. Por lo tanto, debemos de seguir el ejemplo de estas mujeres, de guiarlos en su camino. ¿Cómo lo hago? Pues involucrándonos en su aprendizaje, en darle seguimiento a sus clases dominicales, en lo que anteriormente aprendieron, en lo que si se les deja tarea en la escuela bíblica, pues que la hagan. ¿Por qué? Porque así tú solamente como madre, como padre, vas a saber si realmente se les está dando una guía correcta a tus hijos. Porque muchas veces suben los niños y preguntamos como maestras, ¿hicieron la tarea? No. ¿Te aprendiste el versículo? No. ¿Y por qué no te lo aprendes? Pues porque no me preguntaron en mi casa. O luego dejamos tareas, háganlo con sus padres y resulta que no lo hicieron. Pero esto es base a que, o nos deja notar que realmente no ha habido un verdadero interés de parte de los padres hacia sus hijos. Por ejemplo, actualmente ustedes han estado sabiendo que hemos tenido estas reuniones de oración en Zoom, y en una de ellas tocábamos precisamente el tema de los niños. Que bueno, los videos de las escuelitas bíblicas pues hay muy pocas reproducciones, pero cuando es escuela secular, pues híjole, yo escuchaba a una videoblogger que decía que las madres están atareadísimas con las tareas, que porque ya les dejaron mucha tarea, que porque no saben que tenemos cosas que hacer, y bueno, se quejan de infinidad de cosas, hermano, de la escuela secular, pero ahí en la escuela secular sí le ponen atención. Ahí sí, a ver, mi niña, siéntate a hacer la tarea, porque si no vas a sacar un 10, un 0 y vas a reprobar, y yo no te quiero de burra en mi casa. Prácticamente muchos así les dicen. Y si no, están preocupados de, a ver, estudia porque tienes examen mañana y no quiero que andes reprobando. Y si reprueban, que porque no pudieron aprenderse los niños, los castigan. Pero realmente en la escuela secular sí se les da más importancia que a la escuela dominical. Siendo que sí es cierto, es muy importante en la escuela secular, es muy importante que vayan a la primaria, secundaria, la preparatoria y que puedan ser unos profesionistas, que puedan ser siervos de calidad. Pero realmente, ¿de qué les sirve a los niños estar presionándose haciendo esta tarea, presionándose que tienen que hacer la tarea y tienen que sacar 10 y que tienen que ser buenos en la escuela para poder ser alguien en la vida? Porque muchas veces se nos dice que tienes que estudiar para que puedas ser alguien en la vida. Entonces muchos niños, muchas personas dejan la escuela porque realmente no tienen un propósito por el cual estudiar. Yo escuchaba a una de nuestras hermanas que decía, yo estudié porque quiero ser un siervo de calidad para el Señor. Y eso es algo muy importante, hermano. Si tú y yo le damos un seguimiento correcto o un seguimiento tal cual a veces quisiéramos como en la escuela secular, créeme que esos niños no crecerían con tanta depresión, con tanta preocupación en su vida, porque hay veces que actualmente vemos a los niños y los niños ya están estresados de tanta escuela. Ya están estresados que porque tengo examen, que porque ya reprobé, que porque me van a regañar. Entonces, así es como tenemos que darle esa importancia en cuanto a la escuela dominical y al guiarlos, no solamente en la escuela dominical, a guiarlos, hermanos, conforme a la palabra del Señor. Bien, tenemos que sentarnos a leer un devocional con ellos y discutirlo juntos y decirles, ¿sabes qué? Aquí la palabra dice que confesaos unos con otros. A ver, mi amor, vamos a confesarnos unos con otros. Mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Qué tienes? ¿Te sientes cómodo en la escuela? ¿Cómo te tratan? Porque muchos niños ya ni siquiera a la escuela van porque como padres ni siquiera sabemos si realmente hay niños que están siendo víctimas del bullying. Y con tal de que saquen 10, pues no, tu obligación es ir a la escuela. Pero pregúntate por qué tu hijo no quiere ir a la escuela. Pregúntate por qué tu hijo no tiene ganas de levantarse.
¿O por qué a veces lo ves triste o lo ves decaído? Porque muchas veces no nos damos cuenta y ellos están siendo víctima de bullying. Bien, entonces vamos a sentarnos a poder a platicar, a conversar respecto a la palabra del Señor. Este es también otro punto muy importante, pero para poder lograr nosotros guiar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, conforme a la palabra de Dios, ¿cómo podemos guiar? Tenemos que ser nosotros ejemplo. Y así es, ¿cómo podemos guiarlos bajo su palabra si yo tampoco estoy en el camino? O cómo puedes, o también tú y yo hemos escuchado, no puedes dar lo que no tienes. Para mí esto, hermano, es bastante importante, porque, ok, no, y podemos llegar al otro lado de que no, a ver, vamos a sentarnos a leer la Biblia, y esto dice en la palabra, pero tienes que hacerlo así, y dice la palabra de Dios que no debes de mentir, pero toca la vecina que le debes 50 pesos, y no, dile que no estoy porque si no nos va a quitar lo de la comida del día de hoy, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a poder guiar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios si tú y yo no estamos siendo testimonio? Si tú y yo hacemos lo malo frente a sus ojos. Muchas veces escuchamos esto, incluso leemos esta frase, pero ¿cómo vas a dar este ejemplo a los niños si tú tampoco estás haciendo ese testimonio? Para poder guiarlo e instruirlo también debemos de guiarnos y de instruirnos, de dejarnos guiar bajo la palabra del Señor, dejarnos guiar bajo su camino, para que nosotros como padres podamos guiarlos y decirles, ¿sabes qué, hijo? Yo vivo de esta manera, yo he probado vivir en santidad en la presencia de Dios, yo he probado amar a mi prójimo como a ti mismo, pero ¿cómo vas a decir... si el niño te dice, ¿sabes qué? Es que estoy enojado con una persona. Entonces, perdónalo, mi amor, porque eso dice Dios. Pero te ve a ti enojado con tu esposo, te ve enojado con tu mamá, te ve enojado con tu hermano. Pues realmente no puedes darle un testimonio a ese niño. Bien, si queremos enseñarnos una vida en santidad y recta y dependiente de Dios, nosotros tenemos que vivir de la misma manera. Los niños suelen ser más literales. Lo que tú hagas, ellos lo hacen. Lo que tú digas, ellos lo dicen. E incluso lo que tú sientes o expresas sentir, ellos lo sienten. En alguna ocasión, hermano, a mí un niño me vino a decir, me dijo, ¿sabes qué, maestra? Me caes mal. Y me quedé yo así de, ¿y por qué? Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? Le dije, o ¿qué viste en mí que no te gustó? Pero a mi mamá le caes mal, y como dijo que mi mamá que le caes mal, pues tú también vas a empezar a caer mal. Y yo me quedé así y dije, bueno, y le voy a preguntar, pero realmente a ti te hice algo que no te gustó. Y me dijo, no, maestra, pero pues mi mamá dice que le caes mal, pues a mí me vas a caer mal. Entonces ahí vemos, hermano, que todo lo que tú hagas, todo, bien sabemos que los niños son como una esponjita. Todo lo que ven, todo lo que oyen, todo lo que escuchan, lo aprenden y lo hacen suyo. Vemos actualmente videos en internet, vemos mucho en internet, memes o videos de niños diciendo groserías, de niños haciendo cosas que no deberían de hacer los niños, que realmente a mí cada vez que veo eso me entristece demasiado, porque digo, ¿qué educación se le está dando en casa? Pero realmente me voy más atrás y digo, ¿pero qué educación se les dio a esos padres para que permitieran que sus hijos llegaran a esto? Bien, entonces, ahora, hay una segunda parte en este pasaje que dice, pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no les impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. En Marcos 10:14, hay una parte bastante importante que dice, al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Aquí vemos, hermanos, que
Jesús se enojó al momento que los discípulos dijeron, no, aléjame a esos niños de aquí. Porque en ese entonces veíamos que los niños no eran tan importantes, más que los adultos. Porque creían que los niños no eran realmente importantes, pero no es así. Dios vio que querían impedir que Jesús quería impedir que se acercaran a Él, siendo que Él quería que así fuera, que se acercaran. Aquí hay también algo muy curioso. ¿Sabías que también como cristianos podemos impedir que los niños no se acerquen a Él? Porque como te decía anteriormente, el no ser testimonio o incluso creemos que no son tan importantes porque están pequeños y no necesitan de un Salvador. Yo te comentaba hace un rato, vemos este tipo de videos en cuanto a los niños diciendo groserías, haciendo leperadas, haciendo cosas que como niños no deben de hacer. ¿Tú crees que si ellos no fueran tan importantes para Jesús o para Dios, ellos no necesitarán realmente de un Salvador? Porque desde niños, de lo que aprenden de nosotros como adultos, hacemos que pequen, hacemos que caigan en pecado. Y si ellos caen en pecado, por consiguiente necesitan de un Salvador, de arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ¿pero qué pecados puede tener un niño? Puede ser grosero, ser hiriente, porque muchas veces los niños son hirientes. Dicen, sabemos que los niños son a veces muy dados a decir las cosas pues sin ningún problema. Ellos dicen lo que piensan y lo que sienten, pero a veces lo hacen. Hay muchos niños que lo hacen por herir, por lastimar. Mienten los niños, empiezan a aprender a mentir, empiezan a aprender a robar, empiezan a decir muchas cosas que también eso es pecado, eso es un error de parte de los padres para con los niños. Bien, entonces recordemos que cuando son niños, de ahí parte la decisión de cómo serán en el futuro. Actualmente vemos jóvenes que están siendo presa del enemigo y están destruyendo sus vidas. Están destruyendo sus vidas porque no conocen de Dios y de Jesús desde pequeños. Por eso siempre Dios nos pide que los instruyamos sobre su camino. Recordemos que los niños, de ahí parte esta decisión muy importante. Muy importante, esta es una decisión muy importante para ellos. Yo leía en un estudio, hermano, que decía que si nosotros, la solución en cuanto a muchos decimos, entonces la solución del mundo es apartar a los niños o llegar a los niños desde que son pequeños, y así todo el mundo va a ser bueno y el Señor va a poder bendecir al mundo. Sí y no. Yo cuando leí esta parte yo me quedé así de, a ver, ¿cómo? O sea, no entiendo. Realmente sí es importante que lleguen a los pies del Señor desde pequeños o que se les instruya. Pero te voy a explicar por qué. ¿Por qué no es realmente del todo cierto? Los niños cuando son niños, valga la redundancia, todavía no tienen un sentido de responsabilidad. Entonces, cuando ellos toman una decisión bajo la palabra del Señor, ellos todavía no la toman con una responsabilidad. Claro, gloria cuando cada vez que un niño acepta a Cristo en su corazón y dice, ¿sabes qué? Quiero que tú seas el Señor, mi Señor y Salvador. En esos momentos ellos toman una decisión, pero no toman una responsabilidad de lo que conlleva ser un cristiano, un verdadero creyente, un seguidor de Cristo. Que conlleva que el no acercarse a lugares que puedan hacer que ellos se pierdan, a juntarse con personas incorrectas. Si un niño desde pequeño se le empieza a instruir bajo la palabra, les empiezas a mostrar, les empiezas a mostrar esa convicción para que él de grande, ya cuando él tenga ese adolescente y que empieza a crear esa conciencia de responsabilidad, él pueda decir, ¿sabes qué, Señor? Te adoro, te amo, todo lo que se me había enseñado, hoy lo voy a poner en práctica. El día de hoy no me voy a dejar ganar por el enemigo. El día de hoy quiero ser un joven conforme a tu palabra y quiero traer a gente a los pies del Señor. Por eso mismo, yo me quedé como contrariada cuando dije, o sea, sí se puede, pero no se puede. Pues sí, hermano, nuestra responsabilidad es seguirlo guiando
bajo su camino, hasta el día en que él tome una decisión y él tenga esta responsabilidad de decir, ¿sabes qué, Señor? Te amo y quiero y necesito y voy a ir por esas personas que aún no te conocen. Esa es la parte muy importante. Y aquí en Proverbios 22:6 dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Este versículo realmente, hermano, lo escuchamos muchísimas veces. El pastor luego nos los menciona en las prédicas. Como maestra de niños, luego queremos que lo hagamos nuestro, hermanos. Porque dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Si tú le enseñas desde pequeño que el Señor es el Salvador, a que debe guiarse bajo las ordenanzas del Señor, a que debe debe ser un testimonio para otros niños y que otros niños puedan llegar a sus pies, o que cuando sea grande, imagínate, cuando ahorita que están pequeños, tú los vas criando, van creciendo, van conociendo del Señor, y cuando sean jóvenes los veas realmente hechos y derechos, y que estos niños vayan y prediquen la palabra, estos jóvenes vayan y prediquen la palabra y que puedan ser testimonio del amor del Señor. Imagínate, hermano, ¿cuál va a ser la gran recompensa para nosotros como adultos? No es que digamos, claro, yo soy acá la cristiana más poderosa y el Señor, la unción del Señor está en mí y gracias a mí, ya que yo pude enseñarles la palabra y la Biblia, pues esos niños están predicando la palabra. Pues no, hermano, realmente ese no es el punto. El punto es que tú y yo tomemos igual manera esa responsabilidad, esa suma responsabilidad de guiarlos, pero sobre todo de guiarlos, de que estos niños sean unos niños felices en su propia familia. Porque en la palabra del Señor, aquí en el versículo que dice, pero los discípulos las regañaron. Los discípulos en ese momento, ellos lo que hicieron, imagínate, los discípulos que eran seguidores del Señor, que dormían con Él, que aprendían de Él, que comían con Él, que hacían todo con Él, ellos mostraron una actitud no arrogante, sino de rechazo. Imagínate, el Señor, que era Jesús, que era amor, Él mostraba amor, Él enseñaba amor, que siempre tenemos que amar a nuestro prójimo, que tenemos que perdonar, que tenemos que ser humildes. Ellos mostraron una parte arrogante y grosera. Por eso después dice en Marcos que se enojó Jesús. Se enojó Jesús de la actitud que sus discípulos tomaron. ¿Por qué? Porque al momento que ellos tomaron esta actitud tan grosera, pues a Jesús le molestó. ¿Por qué? Porque decía él, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Cómo son los niños, hermano? Son inocentes, son muy crédulos realmente. Si tú les dices que, yo recordaba un chiste que decía, que recordaba mucho, que decían, que hacían muecas, le decías, no hagas muecas porque te va a quedar la cara chueca. Pues los niños no lo hacían porque tenían miedo de que se les quedara la cara chueca, siendo que no es así. Entonces los niños son muy crédulos en este aspecto. Bien, así debemos de ser nosotros, ser crédulos, no para cualquier cosa, sino crédulos para con el Señor. Creerle todo, creerle lo que dice en su palabra, creer lo que Él puede hacer con nosotros, creer realmente todo bajo la palabra del Señor. Bien, ahora, hermanos, pongamos más atención a lo que a nuestros niños necesitan y quieren. Y al decir quieren, no significa que si quiere un teléfono, el iPhone, no sé qué iPhone tenga, el más caro que tú encuentres, y quiere ese teléfono, siendo que tiene 5 años, obviamente ese niño no lo necesita. Si quiere una tableta, no la necesita porque es pequeño. Vemos ahora que como niños ya los quieres entretener con el teléfono, de ya, ve, no te preocupes, ve, chécalo y ya, no me molestes, ¿no? Siempre lo utilizan de esa manera, pero realmente, hermano, no sabemos qué están viendo esos niños en esos teléfonos.
en esas tabletas que tú les regalaste. Si los niños no necesitan un teléfono súper caro, yo recuerdo que a mí nunca se me dio un teléfono hasta cuando cumplí como 13 años, y eso fue cuando fue un cacahuatito y me pasaba horas de diversión con lo de la viborita, y sé que muchos sabrán de qué teléfono hablo. Yo me pasaba muchísimo tiempo divirtiéndome con esa cosa, pero ahorita que los niños tienen a la mano tanta información incorrecta, hermanos, tantas situaciones incorrectas, tú les prestas el teléfono y ellos saben ingresarle a dónde meterse, saben meterse a Facebook, saben meterse a WhatsApp, saben meterse a YouTube, y pueden ver infinidad de cosas en esos teléfonos. Pues en una ocasión me tocó ver a un niño en plena iglesia, hermano, ver películas de terror, videos de terror. Hace un tiempo estábamos como alertados respecto a que veíamos una noticia que en videos de YouTube que son para niños aparecía una imagen a mediados del video, a finales del video, con la cara de un tal Momo. Muchos lo conocemos que era un creepypasta, bueno, una leyenda urbana, que aparecía esa imagen y aparecía una voz que les decía: ve y mata a tu papá, ve y mata a tu mamá, ve y roba, ve, haz esto, ve, haz el otro. Creemos que, es que son dibujos de niños, es que son para niños. Realmente no sabemos si realmente hay tanta maldad, hermano, que no sabemos si son para niños. También me ha tocado saber de videos en los que supuestamente son caricaturas para niños, pero hay escenas sexuales, homosexual, fornicación, todo eso. Imagínate un niño de 5 años viendo todo eso, ¿con qué cosa va a crecer? ¿Con qué mentalidad va a crecer? Entonces, si realmente tú sabes que hay cosas que tu hijo no necesita, no se las compres. No se las compres, ¿para qué? O sea, es algo realmente vano. Lo importante, hermano, aquí es que tengamos atención a la vida espiritual y a la moral de tus hijos, de nuestros hijos. Porque aunque yo todavía no soy madre, yo a los niños de la iglesia los siento mis hijos espirituales. Me preocupo por ellos, que ellos se alimenten, que ellos hagan las cosas bien, que no cometan después, que ahorita que están pequeños, ellos desde pequeños empiezan a revertir los errores que como adultos cometimos fuera de la cobertura del Señor. Imagínate. Entonces, hermano, de verdad, a veces yo sé que como padres buscan el proveer económicamente, pero no solamente es eso, es realmente proveer emocional y espiritualmente. También recordemos que son el futuro de la iglesia, son los futuros pastores, los futuros profetas, los futuros líderes de alabanza, las futuras danzoras, las futuras evangelistas, misioneros, pertenecientes del grupo de alabanza. Pero imagínate si estos niños desde pequeños tú y yo no los instruimos en el camino correcto. ¿Quién nos va a predicar después? Cuando ya estemos viejitos y ya no sepamos ni caminar realmente, ¿quién nos va a predicar? ¿Quién va a ir a predicar a otras partes? ¿Quién va a adorar al Señor? ¿Quién nos va a mostrar cómo adorar, cómo gozarnos en el Señor? Si esos niños ahorita que están pequeños se pierden y ya pierden el camino, y su decisión y en su responsabilidad toman, y la responsabilidad que toman es decir: no, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con la iglesia, porque a mí no se me enseñó. Y realmente pues sabemos que después el Señor utiliza sus métodos para llegar a la gente, como lo hizo con nosotros después que estamos grandes. Pero imagínate qué bendición que desde ellos, desde pequeños, empiezan a instruirse bajo la palabra. Involúcrate con ellos y lean juntos la palabra. Pregúntales cómo les fue en sus clases. Ponles videos para niños bíblicos, hermanos, y que lo que diga los videos bíblicos sean correctos. Todos susténtenlo bajo la palabra de Dios. Hagan juegos, aprendan juntos un versículo, bailen, aprendan a hacer una canción. Guíenlos bajo Jesús, bajo las enseñanzas de Jesús, porque recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Bien,
Si tú los guías, hermanos, si tú y yo los guiamos de esta manera, de verdad será nuestra mejor herencia. De que no nos va a servir de nada si tenemos un carrazo, una casa, millones de pesos guardados bajo el colchón. Eso va a ser vano, pero nuestra mejor herencia va a ser que tú y yo los guiemos bajo la palabra del Señor. Bien, esa va a ser nuestra mejor herencia. Y así cuando estemos frente a Dios, nosotros podamos decirle que cumplimos con lo que Él nos mandó. Así podemos decir esto y con Él que todo lo que nos haya mandado, todo lo hicimos. ¿Te imaginas poder ver cómo estos niños vayan por la gente, por aquellas personas necesitadas del Señor? A que tú digas ya cuando estemos más, bueno, yo me imagino mucho cuando ya tenga una edad, decir, ¿sabes qué? Yo vi a ese niño, yo le di clase, yo me preocupé por él. ¿Por qué? Porque amaba al Señor, y porque amé al Señor, amé a ese niño. Y ahora Él está llevando la palabra diría el pastor, a Timbuktu si tú quieres. ¿Te imaginas qué gozo en tu corazón decir, wow, ese niño cumplió el propósito del Señor? Y es importante, hermano, que los guiemos bajo su camino, no bajo tu camino, no bajo lo que tú quieres o lo que tú crees que es correcto o lo que tú y yo creemos que es correcto. No, es bajo su camino, bajo el propósito que el Señor le puso en su corazón o le puso en su vida desde que antes que naciera. Entonces, el propósito de Dios, el fruto de la paciencia, imagínate ver reflejado después el fruto de la paciencia, el amor, de tu fidelidad a sus enseñanzas, porque como te mostré, todo esto viene plasmado en la palabra y es un mandato, es una enseñanza. Imagínate que después de que tú hiciste esto, que vieras todo este fruto de tu fidelidad, sus enseñanzas, y cuando tú estés frente al Señor y Él te diga, fuiste un siervo fiel, buen siervo fiel. No sé, yo escucho ahorita, me imagino eso y la verdad me emociono, de que me diga, ¿sabes qué? Lo hiciste bien. Lo hiciste bien, ¿por qué? Porque te guiaste bajo mi palabra, te guiaste bajo mi espíritu y te preocupaste por esos niños y los amaste como yo los amo. Sobre todo, hermano, de verdad, de nada sirve de que tú y yo queramos guiar a estos niños bajo la palabra si no hay amor, si no amamos la palabra, si no amamos a Dios. Siempre se nos dice que aún tú puedas tener los dones de discernimiento de espíritu, que puedas hablar en lenguas, que puedas ser un buen predicador. Si realmente tú no tienes amor, eso no sirve de nada. De igual manera con ellos, con estos niños, o con tus niños, o con tus sobrinos, o con tus nietos, tus vecinitos, porque hasta esos niños también tienen un propósito. Vas a decir, pero solamente me voy a preocupar por los niños. No, también preocúpate, hermano, por las amiguitas de tus hijos, las amiguitas, las vecinitas, que también ellas empiecen a conocer del Señor. Porque hace un tiempo veíamos el testimonio que llegaron unos niños a la iglesia y conforme ellos fueron acercándose al Señor, ellos trajeron a sus padres. Imagínate qué bendición que cada uno de esos niños que son amiguitos de tus hijos y aprenden de la palabra del Señor a través de lo que tú les enseñas a tus hijos, ellos puedan llegar a los pies del Señor y traigan a sus padres. Imagínate qué padre, de verdad. Entonces, hermano, el día de hoy es un tema de conciencia y sobre todo de amor. Muchas veces creemos que no tienen importancia los niños, pero no. Como puedes ver, esos niños son más importantes para Dios y para Jesús y para el Espíritu Santo que incluso nosotros. O sea, nos ama como no tienes una idea, pero Dios ama muchísimo más a los niños. Los ama porque lo dice su palabra. De los que son como Él, de los que son como ellos, de ellos son el reino de los cielos. Si tú y yo volvemos a ser como esos niños, a ser esos niños inocentes, a ser esos niños crédulos, a ser esos niños humildes, a ser esos niños que dependen de un Padre, que nuestro Padre sea Dios, va a ser nuestro reino de los cielos y vamos a poder entrar para que Él nos pueda reconocer.
Bien, ahora, pues este es el tema del día de hoy. Espero realmente que haya sido de mucha bendición para todos nosotros. Agradezco que hayan estado aquí escuchando su palabra. Realmente amamos a sus niños. Segura estoy que los pastores, los líderes de tu iglesia aman a tus hijos. Pero recuerda, no solamente son ellos los responsables de esto, sino realmente el principal importante y el principal responsable son ustedes como padres. Bien, ahora les parece que oremos y demos por finalizada. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y Señor, te damos gracias en esta noche porque el día de hoy te has dado una palabra que pues para mí ha sido de bendición, Señor. Sé que por el momento yo no tengo hijos, Señor, pero a mí me ha enseñado bastante. Sé que cuán importante para ti son estos niños. Sé cuán importante es que que nosotros guiemos a estos niños bajo tu palabra, bajo tus enseñanzas. Y permítenos, Señor, ser esos siervos fieles, esos siervos fieles que guían a tus hijos, Señor, pero sobre todo danos el amor, la paciencia, la bondad. Haznos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos guiar a estos niños bajo tus enseñanzas, para que estos niños, cuando sean grandes, no se aparten de ti, Señor, y no se pierdan, no busquen la felicidad en otras cosas, Señor, no busquen la felicidad en el humano, no busquen ser perjudicados, Señor, o incluso inconscientemente buscamos esas cosas. Creen que como jóvenes, Señor, probar otras cosas nuevas es algo mejor, pero no, Señor. Permite que nosotros como adultos, como siervos tuyos, Señor, guiemos también a cada niño, Señor, que entra a tu iglesia, que conozcamos, como lo mencionaba hace un momento, que podamos enseñarle a los vecinos, a sus hijos, a los amiguitos de sus hijos, Señor, el camino que eres tú, Señor. De verdad te agradezco, Señor, por mis hermanos que estuvieron presentes o que están presentes hasta este momento, Señor. Bendíceles, Señor. Bendice su camino, su economía, Señor, y sobre todo bendice su espíritu para que ellos también puedan guiar a otros niños, Señor, por medio de tu palabra. Te agradezco todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, el día de mañana, recordemos que a las 7 de la noche tenemos nuevamente, tenemos nuestra prédica de miércoles y a las 8 de la noche tenemos reunión en Zoom. De verdad esperamos poderte ver y que juntos podamos unir oración por las necesidades de tu iglesia, del mundo, de lo que actualmente pues tú también necesitas. Recordemos que somos un solo cuerpo y juntos pues es mejor una oración, ¿correcto? Entonces, de verdad, hermanos, bendecidos y nos vemos el día de mañana y en la próxima. Bendiciones.